Pues ahí voy, muchas gracias. En primer lugar, gracias Alicia por invitarnos a formar parte de esta jornada tan, jolín, ¿no? tan cañera y tan potente. Y gracias a las compañeras que estamos compartiendo. Antes decíamos, ¿no? Compartimos una mesa sin compartirla. Es todo como un poco metafísico, porque yo sigo sola en mi habitación, pero muy contenta de estar aquí. Antes de empezar, nada, deciros que por un lado, ¿no? Después de escuchar toda la mañana tantos relatos de violencia sexual, ¿no? Cuánta razón, cómo se nos queda el cuerpo. Entonces, supongo que ya estáis también muy densas. Yo voy a intentar ser, bueno, siguiendo en el tema, que son temas muy duros, pues voy a intentar también positivizar la mirada. Gracias a la compañera por acabar con una poesía que esto siempre nos devuelve al cuerpo, ¿no? A mí a veces, ¿no? Cuando me dicen, oye, ha salido una serie de tal, ¿no? Que es cañerísima sobre violencia sexual, y yo en plan, no, en serio, yo ya no puedo más, yo ya no miro series, yo solo miro documentales de naturaleza porque se nos queda el cuerpo mal, ¿no? Entonces yo creo que esto es algo también a tener en cuenta las profesionales. Por otro lado, y como positivo, pues que, jolín, que vaya Marcos, vaya pedazo de Marcos, me acabáis de hacer, que os estoy súper agradecida porque esto me va a permitir poder profundizar y saltarme muchas cosas que a veces en las jornadas tengo que hacer como mi propio marco para que se pueda entender lo que voy a explicar yo hoy. Y hoy creo que no me hace falta porque me habéis hecho un gran marco, he aprendido un montón y os lo agradezco. Pues sin más entro, ¿vale? Porque otra de las cosas es que tengo muy poco rato para explicaros algo que es un poco complejo y últimamente siento que mi trabajo se trata de hablar rápido. He aprendido a hablar muy rápido, entonces voy a hablar muy rápido, ¿vale? Para no dejarme nada, pero bueno, eso, que os dejaré también algo de material para que podáis volver al contenido si es que lo necesitáis. A ver, comparto pantalla y cuando vemos que todo funciona... ¿Sí? ¿Se ve el PowerPoint? Sí. Estupendo. Vale, si no te hubieras hecho la foto, ¿vale? Esta es un poco la mirada que vamos a tener sobre... voy a hablaros de una violencia muy específica, que es el envío de fotografías de carácter sexual sin el consentimiento de la persona que aparece, que nosotras hemos llamado sexpreading. Ahora os explicaré un poco todo esto, qué es esta palabra, y que nos va a llevar a formas de abordaje y de prevención de la violencia sexual en la adolescencia. Desde el punto de vista que os vamos a proponer desde cómo lo trabajamos nosotras. Deciros eso, que como no es una formación, sino que es solo una pequeña presentación, pues me voy a dejar muchísimos matices, voy a generalizar muchísimo, pero voy a intentar haceros sobre todo una cierta fotografía del estado de la cuestión y a proponeros una cierta mirada, ¿vale? Este será, si puedo, mi objetivo de la mesa de hoy. Vale, yo voy tirando, me dejo aquí el reloj puesto para no pasarme de tiempo. Vale, antes de empezar, ¿no? Sí que queríamos hacer tanto Ana como que viene después como yo, teníamos la necesidad de hacer este pequeño marco, que es verdad que la compañera de Save the Children ya lo ha hecho, pero que sería importante volver a recalcar qué pasa con la adolescencia, ¿no? La adolescencia, porque... Siempre decimos que las personas que trabajamos con jóvenes tenemos una cosa muy buena y una cosa, dijéramos, a mejorar, por no decir una cosa muy mala. Tenemos como cosa muy buena que es que fuimos jóvenes. Yo no sé si os acordáis, ¿vale? Pero hubo un momento de vuestra vida en que fuisteis adolescentes y os pasaban las cosas que le pasan a los adolescentes. Entonces teníais ahí un conocimiento súper profundo en primera persona de la adolescencia. La cosa, dijéramos, a mejorar es que llegadas a la adultez se nos olvida que fuimos jóvenes y entramos en un estado de superioridad moral donde yo a tu edad hacía las cosas mejor que tú y yo no sé, os lanzo la pregunta, ¿qué hubierais hecho con 15 años y un smartphone? No sé si hubierais hecho un uso súper responsable solo para hacer deberes, ¿no? del Google. Entonces vale la pena ponernos un poco en su piel, vale la pena hacerlo desde ahí. Entonces, deciros, la adolescencia no es un problema de salud pública, aunque ahora insistan mucho en culparles hasta del coronavirus, ¿no? La adolescencia no es un riesgo, la adolescencia es un momento vital y es un momento vital complejo, pero sobre todo si es complejo, nosotras no somos del discurso de la hormona, hormonas tenemos todas y ya sabéis que vamos, hacen locuras con nuestro estado de ánimo. Es complejo por el adultismo, es complejo por esa mirada adulta que no para de estigmatizarlos, ¿no? Nos molestan los adolescentes en las plazas porque comen pipas,
Nos molestan los adolescentes en todas partes, nos molesta su mundo y queremos que se les pase muy pronto, ¿no? Los adolescentes no son así para molestarnos en lo personal, ¿no? Entonces, igual convendría empezar a tener una mirada más amorosa, más amable, dejar de hablarles enfadados, ¿no? Hablamos desde el enfado a los adolescentes y luego se nos va pasando, ¿no? De esto sí que no tienen presunción de inocencia. Entonces, desde ahí proponemos una mirada amorosa, una mirada empática y sobre todo, y aquí viene el punto más importante, la adolescencia es fruto y reflejo de los valores del mundo adulto. No significa que los adolescentes no puedan inventar cosas, son súper creativos y creativas, pero van a reflejar los valores que les estamos transmitiendo, que por eso les estamos poniendo a fuego la idea de la obediencia, ¿no? Entonces, desde ahí, lo que no nos gusta de su mundo nos tiene que hacer de espejo es lo que no nos gusta del nuestro, ¿no? De nuestro mundo. Los adolescentes son más machistas que antes. Esta frase no nos cansamos de escucharla, ¿no? Y yo me pregunto, ¿más machistas que antes? ¿De qué forma, no? Sobre todo, y sobre todo la pregunta, ¿qué has hecho tú en particular para hacer que sean menos machistas, ¿no? Entonces, que nos sirva de espejo y vamos a dejar de responsabilizarles como generación de que cambien algo que nosotras no hemos sido capaces de cambiar. Dicho esto, como marco de ternura hacia los adolescentes, voy a estar llevando todo el rato esa mirada al mundo adulto, especialmente en temas de violencia machista y de violencia sexual. Vale, entonces, como adolescentes llegan al mundo adulto, ¿no? Y tienen que plantearse un poco cómo se hace, ¿no? Hablamos de este despertar de la sexualidad. Esto es una mentira, ya sabéis que la sexualidad está despierta desde que nacemos. En todo caso, podríamos empezar a hablar de un compartir esa sexualidad y cuáles son los valores que se encuentran. Yo muy rápidamente os voy a poner un poco un muestrario. Yo normalmente entro aquí y analizamos un poco estas fotos, pero ¿cómo es esto que se aprende? Uy, esta no la he traducido, disculpadme. Aprendiendo a ser hombres. ¿Cómo es que se aprende en el ámbito de la sexualidad a ser un hombre? Y bueno, quiero que nos planteemos un poco, especialmente la foto donde están en el gimnasio, no sé si la veis, esto es una serie de televisión de la televisión catalana, es el Marlí, creo que se ha hecho bastante famosa. No me interesa tanto esto, sino que veamos un momentito esta fotografía porque nos da muchísima información de la construcción de la identidad masculina en cuanto a la sexualidad. Basada en esta idea de dominación y rango en el grupo, ¿no? Lo digo muy rápidamente porque luego lo necesito recuperar para hablar de los temas de las fotografías, ¿no? Muy importante que veáis cómo está hablando Paul, es este chico que habla, ¿no? Está hablando de una forma en formato conquista, ¿no? En formato las tetas de alguien, ¿no? Por lo que se ve en la foto y sobre todo cómo le miran los demás chicos, ¿no? En este momento, Paul está consiguiendo rango en el grupo a partir de tener esta actitud respecto a la sexualidad, tener esta actitud respecto al cuerpo de las mujeres. Vale, además, se da en el vestuario de los chicos, ¿no? El vestuario de los chicos como espacio simbólico donde solo hay hombres. ¿Qué pasa en esos espacios sociales donde solo hay hombres, ¿no? El vestuario de los chicos entendido como un espacio simbólico y real, pero no el único, ¿no? Y aquí nos planteamos dónde están aprendiendo estos chicos a hablar así de las mujeres, a hablar así de la sexualidad, a empezar a confundir, y esta va a ser una clave, sexualidad con violencia sexual, y nos preguntamos de dónde lo han sacado, de dónde lo han aprendido. Lanzo, por ejemplo, donde otros espacios paradigmáticos donde solo hay hombres, los grupos de WhatsApp actualmente, ¿no? Donde solo hay hombres adultos, ¿qué corre por ahí? Que es lo que hay un consenso social y un silencio absoluto, donde todas sabemos que en los grupos de WhatsApp donde solo hay hombres, básicamente corre violencia contra las mujeres y homofobia. Y estos son nuestros compañeros, vamos, nuestros hermanos, nuestros familiares, que son personas perfectamente normales, pero que cuando aterrizan en un espacio donde solo hay hombres, tienen que ejercer este rol de absoluta violencia y dominación. Me quedo con esta foto, ¿vale? Y paso un momentito a ellas, cuáles son sus referentes, ¿no? Cómo se hace esto de ser una mujer cuando llego a la adolescencia. Y cuando veo todas estas fotos, me imagino una chavala que mínimamente se parezca o actúe, o su foto de perfil de WhatsApp se parezca microscópicamente a alguna de estas imágenes, y va a caer sobre ella, ¿no? Toda la virulencia y toda la carga de la puta, ¿no? De la guarra de la clase, y sobre todo aquí lo que me interesa, la mirada profesional que tendremos sobre una chica
que se muestra sexualmente activa, la mirada profesional va a ser del nivel, no diremos guarra, pero entraremos en una profunda espiral de preocupación y sobre todo le vamos a quitar muchísima agencia a esta chica para tener sexualidad, ¿no? Entraremos en discursos de probablemente lo hace porque tiene la autoestima muy baja, probablemente lo hace porque está buscando amor y a cambio da sexo, probablemente está demasiado pendiente de la mirada de los demás, como si no la hubiéramos enseñado a hacer eso desde que es una niña, ¿no? Y jamás tendremos una lectura de agencia donde podría ser que esta chica tuviera interés genuino en el sexo, que digo yo, no sería algo tan raro, ¿vale? Esto lo dejo como pequeñas, ya sé que estoy yendo muy rápido, disculpadme, pero lo dejo como pequeñas ideas que nos sirven ahora para entender el fenómeno del sexpreading. Vale, importante, ¿qué pasa cuando un chico se parece a uno de estos? Pues absolutamente nada, ¿no? Es un chico que va a tener una vida social bastante interesante, donde no vamos a despertar 100.000 indicadores sobre él, y es evidentemente porque estas imágenes están dirigidas a él, ¿no? Estas imágenes son referentes para los chicos. ¿Por qué las chicas no se pueden parecer a esto? Pues porque esto no son referentes para las chicas. Y aquí está el error. Esto son referentes, son imágenes dirigidas a los chicos, ¿no? Esto es, o a los hombres. Esto es lo que les explicamos a nuestros chicos que son las mujeres para ellos. Entonces la pregunta es, si esto va dirigido a los hombres y esto también, ¿dónde están los referentes de las chavalas jóvenes, ¿no? Entonces también aquí vamos a empezar a pensar que hay un vacío. Y después también pensar y problematizar si es que estos son referentes tan ilegítimos, ¿no? Y vamos a empezar a decir que es que no tienen referentes legitimados. Entonces, bueno, entre estos debates me parece que hay una cuestión interesante a tirar el hilo. Vale, dicho esto, ¿no? Con estos estereotipos que tenemos podríamos profundizar mucho más, pero os hago una pequeña fotografía de las violencias sexuales más comunes a las que están abocadas las chavalas, ¿no? que viven en la adolescencia. No entro en contexto socio-nocturno porque ahí ya entrará mi compañera Lana Burgos, pero os hago, y tampoco voy a entrar demasiado porque ya se han nombrado algunas, pero deciros, y súper importante, que cuando trabajamos con chavalas jóvenes para hacer prevención de violencia sexual hay que tener claro una cosa fundamental, que es que a las chicas jóvenes no solo las agreden los chicos jóvenes. Supongo que esto ya lo tenemos claro, pero vale la pena recordar, a las chicas jóvenes en su gran mayoría las están agrediendo los hombres adultos. Lo digo porque otra vez, ¿no? Y en esa mirada adultista estamos perdiendo el ojo de quién está realmente ejerciendo esa violencia sobre ellas. Evidentemente los chicos jóvenes también en este proceso de aprendizaje del rol de la dominación, pero nosotras somos siempre de pensar que todavía hay esperanza. Y desde aquí también lanzamos un mensaje a las campañas que últimamente se están haciendo de prevención de violencia sexual dirigidas a chicos, que está muy bien que por fin se esté poniendo esta mirada, ¿no? de a quién se dirigen las campañas, pero cuidado porque tenemos la sensación de que se está responsabilizando a los chavales jóvenes de la violencia que ejercen los hombres adultos, a la vez que se está infantilizando a los hombres adultos y desresponsabilizando como si fuera una estructura, no simplemente lo que les lleva a agredir. Dejo ahí para el debate porque me parece una mesa interesante en la que lanzarlo. Vale, esas violencias tienen que ver, sobre todo, y la más importante sería esta penalización y control de la sexualidad y el placer de las chicas, que vale la pena tener en cuenta, sobre todo después de acabar de escuchar los testimonios de mujeres mayores. Si seguimos negando la sexualidad como el lugar de las mujeres, si seguimos camuflándola de una baja autoestima, todo deseo sexual o de una falta de amor o de una búsqueda de amor, seguimos enajenando a las mujeres del terreno de la sexualidad y después tenemos testimonios de mujeres mayores que no saben lo que es un orgasmo, ¿no? En fin, bueno, tienen que ver con toda esta enajenación del cuerpo a través de la ridiculización de los procesos biológicos, de la objetualización de los cuerpos, los comentarios, los piropos, el tema del sexpreading cara adentro y también de su lugar en el mundo. Esto hace tiempo que lo venimos diciendo, ¿no? Bien que el tema del toque de queda esté siendo este tema tan terrorífico para la sociedad en su conjunto, pero una cosa, las mujeres, y especialmente las mujeres jóvenes, llevamos siglos de toque de queda, donde sabemos que hay una hora a la que tenemos que volver a casa y donde sabemos que en determinados espacios no podemos estar. O sea, tenemos confinamiento municipal, tenemos confinamiento en los hogares y tenemos toque de queda desde hace muchísimos años, ¿no? Entonces,
valdría la pena empezar a poner esta mirada. Venga, pues entro ya en temas con este marco, en temas de sexspreading. Vale. ¿Cuál es el factor de riesgo en el sexspreading? Ahora que ya sabéis que es esto del envío de las fotografías. Se está conjugando tres cosas que en sí mismas ya consideramos un factor de riesgo en sí mismo, ¿no? Jóvenes pantallas entendidas como tecnologías y sexualidad. Aquí ya la sociedad nos explota la cabeza. Cuando conjugamos estas tres cosas, ¿qué va a pasar? Pues caos y destrucción muy probablemente, ¿no? De entrada deciros eso, ya os he dicho que para nosotras los jóvenes no son un factor de riesgo, por tanto quitamos esta parte de la ecuación. Vamos a echar una mirada muy rápida a las pantallas para decir que en este caso, ¿no? Decía la compañera de Save the Children, las pantallas per se no son malas. Bueno, yo no lo pondría en buenas o malas, pero desde luego lo que diría es que neutras no son. Las pantallas tienen ideología. Si no, preguntaros por qué el señor de Facebook pues, no deja ver pezones de las mujeres, ¿no? Los censura y con toda la mandanga que esto conlleva. Tienen ideología porque el WhatsApp te permite un control con el doble check azul de si te han leído o no te han leído, y hay que tener una fuerza, vamos, no sé, descomunal, una fuerza de voluntad terrorífica para no sucumbir a estos usos a los que me llevan estas pantallas. Esto por un lado. Entonces, ¿dónde estaría el problema? Y el problema donde nosotras lo situamos es claramente en nuestra construcción del género y construcción de la sexualidad, en esta construcción patriarcal y machista de la sexualidad y el género. Entro un poquito más para deciros por qué la necesidad de la palabra sexspreading. Sexspreading es una palabra que no existía, no la hemos inventado nosotras con las compañeras de PAC, que es otra entidad que os dejo ahí. Para dejar de contribuir a la confusión que hay entre práctica sexual y violencia sexual, ¿vale? Entonces, hablaremos de sexting cuando hablemos de la práctica sexual, ¿sí? El envío de forma libre, deseada, consentida por ambas partes, de fotografías sexuales como una práctica más dentro de la sexualidad humana, ni obligatoria ni prohibida, y el sexspreading como la violencia, como el hecho de enviar fotografías de carácter sexual sin el consentimiento. ¿Por qué nos inventamos esta palabra? Pues porque ya no podíamos más. Esto, ¿no? Como ya no podíamos más de seguir escuchando cosas como sexting no consentido, ¿no? Este en el mejor de los casos, o la simple confusión sexting como práctica igualmente como violencia. No es gratuito confundir la sexualidad con la violencia sexual. Esto es una práctica común. La violencia sexual necesita estar confundida dentro de la sexualidad humana. No existe tal cosa como una relación sexual no consentida. Tiene un nombre y se le llama violencia sexual, se le llama agresión. Si continuamos hablando en un lenguaje confuso, no nombramos las violencias. Esta idea, ¿no?, es como muy fundamental. Por eso nuestra humilde contribución ha sido generar palabras que nombren la violencia. Entonces, desde aquí os pedimos que si a partir de ahora podéis usar sexspreading para nombrar la violencia, no necesitamos copyright, no os preocupéis, toda vuestra, pero ayudadnos en esta empresa de diferenciar sexualidad de violencia sexual. No es lo mismo. Y esto es muy importante en la educación sexual feminista, ¿no? Si la sexualidad, si la violencia sexual la seguimos viendo como una consecuencia indeseable, si queréis, pero consecuencia al fin y al cabo de la sexualidad humana, la idea que queda es no la podremos erradicar jamás. La violencia sexual, como sabéis, es un mecanismo del poder para mantener una estructura desigual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que ubicarla. Porque seguir confundiendo sexting con sexspreading pone la atención en la práctica y nosotras lo que queremos poner es la atención en la agresión. Por eso hablaremos de sexspreading. Y sobre todo porque condiciona el tipo de abordaje y prevención. Si no tengo palabra, ¿yo qué digo? ¿Y qué mensajes estamos lanzando respecto a esto? No te hagas fotos, de ahí el título de nuestra ponencia, si no te hubieras hecho la foto. No te hagas fotos para no recibir violencia. Vale, vamos a analizar un momentito los 3 errores básicos y garrafales que está cometiendo una persona cuando con toda su buena fe y toda su preocupación le dice a una chavala: no te hagas fotos para que no te hagan violencia, que aparte, imagino, remite a cientos de miles de situaciones donde se nos pide recortar nuestra libertad por nuestro propio bien, ¿vale? Primer error: para no recibir sexspreading no hagas sexting. Pues mirad, primero y bajo un punto de vista de la sexualidad positiva y placentera, diremos una verdad como un templo, que alguien tiene que decirlo: puedo practicar sexting toda mi vida.
y que nadie me haga sexspreading. Esto es posible. Es decir, yo puedo tener sexualidad libre de violencia sexual, ¿vale? O sea, tenemos que empezar a pensar en mundos posibles, que de hecho lo son, entonces deberíamos de poder nombrarlos. Esto punto número 1. Punto número 2. Puedo no haber practicado sexting en toda mi vida y que aún así me hagan sexspreading. Es decir, yo podría dejar de tener relaciones sexuales y aún así podría recibir violencia sexual, que no es tan difícil de entender. Se pueden grabar relaciones sexuales sin que la persona lo sepa. Se pueden grabar agresiones. Las agresiones más famosas últimas del Estado español han venido acompañadas de sexspreading posterior, es decir, grabo una agresión y después ese vídeo aparte me lo encuentro en el Pornhub, ¿no? Entonces, se puede hacer sexspreading sin un sexting previo. Y la tercera, que yo creo que es más importante en un sentido de educación, ¿qué pasa si efectivamente el sexspreading lo he recibido por un sexting previo? Es decir, yo estaba teniendo una práctica sexual, han utilizado esas fotos para agredirme. Si mi mensaje ha sido, no te hagas fotos que te pueden agredir, y efectivamente me he hecho fotos y me han agredido, inmediatamente ¿de quién es culpa? La culpa es mía. Me estáis culpabilizando a mí. Entonces, cada vez que decimos no te hagas fotos, y yo lo siento, y aquí viene algo un poco paradójico, pero que creo que es necesario meternos en la cabeza, cada vez que digo no te hagas fotos para prevenir que te agredan, estoy posibilitando sin querer que te agredan. Porque ¿qué os pensáis? ¿Que solo lo escucha la chica? No te hagas fotos, igual te agreden. Eso el chico que tiene al lado en su clase lo está yendo igual. Y yo le estoy abriendo la puerta, tú tranquilo que cuando agredas, la culpa va a ser suya porque ya le dijimos que no se tenía que hacer fotos. ¿Vale? Espero que se entienda, lo he dicho muy rápido, pero creo que es un clic mental que realmente no es difícil de hacer y necesitamos empezar a verlo. ¿Vale? Entonces, vamos a hablar, ¿cómo voy? Me quedan todavía un poquito. Yo he empezado más tarde. Vamos a hablar un momentito de qué nos pasa con el sexting, porque para hablar de sexspreading primero hay que ver qué nos está pasando con el sexting. Es una práctica que nos pone nerviosas, que de alguna forma nos quema las manos, ¿no? Es una práctica que nosotras defendemos mucho en un sentido es una práctica muy transgresora, que confiere a las chicas un rol de muchísima agencia donde utilizan sus cuerpos para generar deseo y puede subvertir muchísimo el estereotipo de feminidad. Esto es así como lo puede ser cualquier otra práctica, depende de cómo se haga. Con el sexting, ¿qué nos pasa? Que por una parte tenemos un salto generacional. Es muy probable que no hagamos sexting. Entonces, como yo no hago sexting, me parece que el sexting es intrínsecamente peligroso. Yo aquí os diría, vamos a relajarnos, no somos la medida de todas las cosas y eso está bien, y no todo lo que hace la gente que no hago yo tiene por qué ser malo. No sé si es vuestro caso, vosotras pensáis que yo digo tú y le hablo como a casi el mundo, ¿vale? No sé quiénes sois, pero si os resuena, guay, y si no resuena, no pasa nada. Esto por un lado, hay un salto generacional. No es una violencia que tenga, o sea, el sexting no es una práctica que simplemente tenga que ver con las pantallas. Se hace sexting desde que se pueden capturar fotos. Lo que pasa que antes te las hacías y tenías un carrete y tenías que ir al señor del Kodak a que te lo revelara, ¿no? Era más difícil, pero tú tenías tus fotos sexys y se las dabas a quien querías. Por tanto, no tiene que ver tanto con las pantallas. Ahora simplemente es más fácil de hacer. Vale, entonces, entramos en una lógica muy única y muy particular con el sexting, donde empezamos aquí así a nombrar la violencia machista por primera vez en la sexualidad. Y decimos cosas como está siguiendo un rol patriarcal, ¿no? Fíjate que se hace fotos o se hace estas fotos así en este formato sexy de objeto sexual y está reproduciendo patriarcado sin saberlo. Nos saltan todas las alarmas con esta práctica sexual. Y yo no digo que no. Yo no digo que esta práctica sexual no esté imbuida de patriarcado, pero lo que sí que os digo es qué práctica sexual no está imbuida de patriarcado en un contexto patriarcal. Y visto así, dejemos de pensar si esa chica se ha visto forzada o obligada a hacer, es que la han forzado a mandar las fotos, es que la han obligado. Puede ser que sí, evidentemente va a haber casos de todo, pero ¿por qué solo estamos problematizando esa práctica sexual? ¿Acaso problematizamos otras prácticas como, por ejemplo, y digo así de forma un poco aleatoria, la penetración pene-vagina? Estamos pensando si esa práctica es obligatoria y no ha sido el patriarcado la que está influenciando a miles de mujeres a practicar la penetración pene-vagina, sabiendo que no es la práctica más placentera
para las mujeres, pero esa no la cuestionamos. Cuestionamos una práctica sexual y no todas. Y nosotras, nuestra propuesta es no problematicemos solo una, problematicemos todas y sobre todo empecemos a proporcionar un contexto donde todas las prácticas sexuales sean ni obligatorias ni prohibidas, sino siempre elegidas en este contexto de sexualidad placentera, consentida y deseada. Dicho esto, ya para terminar, sexpreading. ¿Por qué es tan importante para nosotras trabajar en esta violencia? Porque es absolutamente paradigmática. El sexpreading es una violencia sexual que se salta los límites del cuerpo. ¿Por qué practicamos? ¿Por qué es posible agredir a las mujeres haciendo sexpreading? Por la concepción patriarcal de la sexualidad que tenemos, porque las mujeres no tenemos derecho a la sexualidad. La única cosa que han hecho esas mujeres es tener sexualidad. Y solo por eso han sido dignas de la más cruenta de las violencias. Aparte, es una violencia que se ejerce de forma colectiva por tu propia comunidad, que te condena el hecho de haber tenido sexualidad y que además, castigando esta sexualidad, como ya han dicho antes las compañeras, se castiga la sexualidad de todas las mujeres, bajo la idea de te podría pasar a ti. No lo hagas porque fíjate lo que te podría pasar. Hablamos de 3 niveles de daño, ¿vale? 3 niveles de daño para que se entienda. Hay un daño a la confianza, la mujer que recibe, la chavala que recibe sexpreading, de repente tiene un daño muy grande a la confianza, un daño muy grande a la intimidad. Se te ha visto haciendo algo que no se te debería de haber visto, pero el verdadero daño es el daño social. Y ese daño social no existiría si esto no fuera una violencia sexual. Y aquí os pongo la analogía estrella a la que hemos llegado después de años de pensar en esto. Imaginaros que os hacen una foto haciendo caca y la reenvían por todas partes, ¿no? Imaginaros que en un instituto un chaval hace una foto a una chavala haciendo caca y la reenvía. Nosotras como profesionales nos echaríamos las manos a la cabeza y diríamos, fíjate que el Juan ha hecho una foto de María haciendo caca, se le ha ido la olla al Juan. Llamaríamos a los padres de Juan. A tu hijo se le está yendo la olla, está haciendo fotos a las chicas haciendo caca. ¿Y qué hablaríamos con María? Cogeríamos a María y le diríamos, María, cariño, tú tranquila, lo que te ha pasado es muy fuerte, pero nada, todo el mundo caga. Tú no has hecho nada malo porque todo el mundo caga, ¿no? No sé si con esta analogía se entiende un poco a lo que deberíamos de conseguir que fuera el sexpreading. Sí, hostia, lo que te ha pasado es duro, voy a llamar porque el niño este no está bien y tú tranquila, caga tu padre, caga el profesor, caga tu madre, caga todo el mundo, porque lo que has hecho no es malo, lo que has hecho lo hacemos todo el mundo, ¿no? ¿Por qué hacen sexpreading los chicos? Estamos en la lógica del triunfo, estamos en la lógica de que la violencia sexual da rango en el grupo y esto lo tienen en sus referentes adultos. Sus referentes de hombres adultos son así, siguen siendo así y sobre todo cuando están solos con ellos, cuando no son espacios exclusivamente de hombres. ¿Por qué las culpabilizamos? Ya no entro más porque ya se ha hablado, porque no tenemos derecho a la sexualidad, simple y llanamente. Y cuidado con transformar la mirada profesional. No diremos que es la guarra de la clase es una figura muy necesaria para controlar la sexualidad de todas las mujeres, no quieras acabar como ella. Necesitamos construir a la guarra, pero la mirada profesional cambia la palabra guarra por la absoluta falta de agencia. No tiene autoestima, no sabe lo que hace, necesita ayuda profesional porque fijaros que quería sexo. Vale, simplemente una última reflexión sobre la denuncia. Cuidado con la denuncia, ya has hablado mucho aquí en la primera ponencia sobre cómo está el sistema judicial respecto a la violencia sexual. Imaginaros cuando son menores que ni siquiera pueden elegir libremente si denunciar o no, a veces son sus padres que las llevan allí. Pero sobre todo cuidado con dejar en manos del ámbito policial y judicial la educación de nuestros jóvenes. Me parece el fracaso más terrible de la pedagogía cuando mando a un policía a una escuela a decir cuántos años te pueden caer si haces sexpreading. O sea, yo no sé qué es lo que queremos en este mundo, pero yo lo que quiero es que los chavales no agredan, no porque se van a ir a la cárcel, sino porque hacerle daño a gente está mal, ¿no? Entonces, partiendo de no deleguéis la pedagogía, por favor, en manos de un juez o un policía, porque yo no confío en que lo van a hacer demasiado bien. Para acabar, consideraciones finales. Si juntamos jóvenes, pantallas y sexualidad, ahí no hay riesgo, ahí hay sexting, ¿no? Eso, el sexting es bien, es sexualidad, es placer, es un mundo de posibilidades. Vamos a poner bien las palabras. Cuando juntamos adultismo, capitalismo y violencias machistas, es ahí donde está el sexpreading. Y dicho esto, ya acabo.
Y bueno, y además estoy encantadísima con el nivelazo de ponentes. Es un gustazo estar aquí. No voy a tener que contradecir nada ni que hacer de mi ponencia una lucha para contrarrestar discursos patriarcales que responsabilizan a las mujeres de la violencia, sino voy a intentar aportar un poquito más. La verdad es que habéis dicho un montón de cosas que yo tenía aquí, así que me voy a ir saltando y voy a ir a lo que creo que puede aportar. Pero así un marco estupendo. Eso de hablar la última es guay porque, bueno, tienes todo este marco, por otro lado es como, Dios mío, después de esta pedazo de ponencia, ¿qué voy a decir yo? Y tendrá un poco así como de síndrome de la impostora, ¿no? Que ya conoceréis toda, pero bueno, yo espero aportaros. He hecho una cosa, bueno, a partir de mi ponencia voy a compartir pantalla. Bueno, tengo que decirte, Alicia, que he puesto muchos memes porque sé que te gustan y lo hago pues en parte por eso, porque sabía que los ibas a disfrutar, espero que vosotros también. Como ha dicho Alicia en mi presentación, también soy integrante del colectivo Memes Feminista y me gusta hacer humor de la rabia. Creo que el humor es una manera muy, muy potente de canalizar el dolor. Son temas muy difíciles los que estamos tratando, pero podemos jugar con ese dolor, con esa rabia y con ese miedo y transformarlo en risas colectivas y compartidas, ¿no? Bueno, voy a ponerlo en pantalla completa. De acuerdo. Bueno, antes de empezar os voy a contar un poquito qué es el Observatorio Noctámbulas, porque ya en sí mismo es una estrategia preventiva y os puede servir quizá cómo trabajamos para aplicarlo a vuestros proyectos, ¿vale? Y también porque me parece importante, como decía Donna Haraway, ¿no? Hablar del conocimiento situado, de dónde venimos, de dónde hablamos y por qué hablamos de todo esto. Bueno, deciros que el Observatorio Noctámbulas forma parte de una línea que se llama Drogas y Género, de la Fundación Salud y Comunidad, donde hay diferentes proyectos que no me voy a parar a explicar, pero sí que me apetecía, para las que no conozcáis el marco teórico de género y drogas, deciros que en drogas es muy importante aplicar la perspectiva de género porque hay una penalización muy fuerte de las mujeres cuando consumen sustancias. Y esto va a tener una consecuencia, es la culpabilización de las mujeres que salen de fiesta y consumen sustancias y son agredidas sexualmente. Entonces me parecía importante contextualizar el marco. La penalización de las mujeres cuando consumen sustancias, especialmente si es de manera problemática, si es de manera dependiente o adictiva, tiene que ver con un castigo social no solo legal en el caso de consumo problemático de drogas ilegales, sino también un castigo de género. Las mujeres que consumen drogas están transgrediendo la norma social de ser prudentes, de no asumir riesgos, en algunos casos, no en todos, del cuidado de otros y de otras. Si lo hacen en el espacio público, también están agrediendo el mandato que nos relega al espacio privado y hay un castigo y una sanción muy fuerte sobre ellas, ¿no? Siempre decimos los hombres reciben estigma y las mujeres reciben castigo. Y esa es una diferencia crucial para poder extrapolarla también al ámbito del ocio nocturno. Por otro lado, los servicios de atención a la drogodependencia y también de prevención generalmente tienen una lógica muy androcéntrica, una lógica centrada en el consumo masculino. Hay una invisibilización del consumo de las mujeres, que suelen ser consumos, por ejemplo, en el ámbito mucho más privado y mucho más individuales. Los consumos de los hombres son colectivos, porque la masculinidad, como ya ha explicado Miriam, se construye en grupo y el consumo de sustancias y la asunción de riesgos, como la velocidad de la carretera, las carreras de motos, tiene que ver con esta construcción de masculinidad y esta prueba de ser hombre. En el grupo, por lo cual, bueno, los servicios de prevención tienen una lógica muy centrada en ellos, como os decía, invisibilizando el consumo, por ejemplo, de las mujeres de inoxidantes, por ejemplo, invisibilizando algunos riesgos que tienen las mujeres cuando consumen sustancias. El riesgo de la violencia sexual, no solo en ocio nocturno, está muy presente, también de violencia de género en el ámbito de la pareja heterosexual, cuando las mujeres consumen. Por lo cual, ante este escenario tan patriarcal, tanto de la percepción social de consumo de sustancias como de las estrategias de abordaje de estos consumos, nacen ciertos proyectos como el Malva, el Noctámbulas, otro espacio residencial que tenemos que es el espacio Ariadna para mujeres e hijas e hijos, que intersecciona la problemática relacionada con consumo de sustancias y con violencia de género en el ámbito de la pareja. Y bueno, hay una red también que tenemos, Género y Drogas, por si queréis bichar por ahí, la web es redgeneroydrogas.org y bueno,
al final os pondré así los links de los proyectos, ¿vale? Bueno, el primer meme, Alicia, ¿no? Que creo que explica, bueno, que resume un poco lo que he explicado, ¿no? Cuando un hombre consume lo llaman bala perdida, ¿no? Es como un exceso de la masculinidad. Sin embargo, las mujeres no es un exceso, sino es una desviación de la feminidad, ¿no? Cuando yo lo hago, me llaman mala madre, me llaman viciosa, me llaman fracasada, me llaman patética, o en el caso de mujeres en ocio nocturno, me llaman puta, me llaman presa fácil, me llaman vulnerable. A mí me gusta mucho más hablar de vulnerabilización. Las mujeres somos vulnerabilizadas, no somos vulnerables esencialmente, ¿no? Esto lo podría explicar, por ejemplo, cuando hablamos de países empobrecidos y no pobres, ¿no? Hay un proceso por el cual hay países que se enriquecen a costas de otros. Las mujeres somos vulnerabilizadas a costas de unos privilegios masculinos, como han hablado todas las ponentes y como ha hablado especialmente Adilia, que me ha encantado su ponencia, ¿no? Hablar del cuerpo de las mujeres como territorio de privilegio masculino. Bueno, nosotras desde 2013, que es cuando surge el proyecto, desarrollamos distintos informes, ¿vale? Voy a ir súper rápido en este apartado, pero bueno, a la gente así como friki de la investigación siempre le interesa y aparte, pues desde estos informes, aparte de análisis de medios de comunicación y de campañas preventivas, está basada mi ponencia, ¿sí? Todas las ideas que voy a ir comentando tienen que ver con toda nuestra experiencia investigativa, formativa y de análisis mediático, que a mí en particular me gusta un montón. Bueno, nos hacemos distintas preguntas, ¿vale? En el primero hablamos por qué hay tanta incidencia en los contextos de ocio, de violencias sexuales, y más que tanta incidencia, ¿por qué hay tanta impunidad? Porque ya veremos que no hay tanta incidencia, o sea, el 80% de las denuncias de violencia sexual son en el espacio doméstico, ¿no? Pero hay todo un discurso del terror sexual, del que habla Nerea Barjola y que también ha nombrado Miriam, que hace que concibamos el espacio público como un espacio peligroso para las mujeres, cuando el peligro también y sobre todo está dentro de los domicilios, ¿sí? Eso vamos a hablar más adelante. Bueno, en el segundo informe nos preguntamos mucho más por la sexualidad, ¿no? Como esa construcción de la sexualidad tan binaria, jerarquizada, coitocéntrica, machista, de la que también habéis hablado, tiene que ver con el ejercicio de las violencias sexuales o es la base. Después nos preguntamos por el ámbito legal, como el honor, como los delitos contra el honor, que ya sabéis que desde el 89 se habla de delitos contra la libertad sexual, pero cómo la noción de honor sigue presente en la jurisprudencia, en el Código Penal y también en las sentencias judiciales. Y hablamos también del ámbito médico. Después trabajamos con una cooperativa feminista que conoceréis seguramente, que se llama Punt Sis, que están aquí en Cataluña, que son arquitectas y sociólogas urbanistas feministas, para ver cómo el urbanismo, cómo la ciudad está construida para favorecer el ejercicio de las violencias sexuales, para favorecer la percepción de inseguridad de las mujeres y para mantener un androcentrismo en esta construcción de los espacios, ¿no? Bueno, ya también empezamos en el 2017 a hacer campañas preventivas y en el 2018 empezamos con el acompañamiento a municipios para la elaboración de protocolos de abordaje de violencias sexuales. Bueno, la metodología os la pongo aquí. Os puedo pasar el Power después. No sé si lo teníais contemplado, Alicia, pero yo lo voy a mandar y lo podréis tener también por si os interesa. Habrá links y cosas que igual os interesa ver. Sí, bueno, los tres primeros tienen una metodología, o sea, todos se basan en una metodología cualitativa, que a mí me parece muy importante más el análisis de discurso que las cifras, ¿no? Los periodistas y las periodistas siempre nos preguntan por cifras concretas cuando nosotros tenemos claro que el 100% de las mujeres sufren violencias sexuales de distinta índole y en distintos ámbitos. Sí, pero bueno, a partir del tercer año nos lanzamos a hacer una encuesta con perspectiva feminista, que no es fácil, la metodología también es política y también hay ideología en la construcción de las técnicas investigativas y nos lanzamos a hacer epistemología feminista con nuestras encuestas. Y en el tercer año empezamos a hacer pues eso, como os decía, encuesta online y también marchas exploratorias, que es una técnica súper interesante que lidera el colectivo Punto 6 para analizar cómo las mujeres perciben el espacio urbano y el espacio de ocio nocturno en concreto. Bueno, aquí pongo otro meme, ¿no? El espacio urbano está construido desde una mirada machista y patriarcal. ¿Cómo te quedas, amiga?
Bueno, sigo. Bueno, en este año hemos publicado, por si os interesa también las quería traer aquí, una guía, después de toda nuestra experiencia en el acompañamiento a municipios y entidades para la elaboración de estos protocolos, nos hemos lanzado también a hacer una guía que puede ser, bueno, pues una herramienta útil, puede no serlo, pero si os sirve, pues genial para que sigamos trabajando en la elaboración de protocolos que comienza el movimiento feminista y que afortunadamente en el 2017, a raíz de la mediatización del caso de la violación múltiple de Pamplona, que como bien decía Dilia, ¿no? También tiene que ver con ciertas cuestiones, por qué ese caso se mediatiza y no otros, pero bueno, a partir de lo que nosotros llamamos el efecto Sanfermines, empieza a haber un interés municipal por abordar desde la política pública estas violencias, ¿no? Por lo cual aquí os dejo también la guía. Bueno, aquí os pongo lo que hacemos un montón de cosas, tenemos proyectos de prevención entre iguales también, campañas, consultoría, mucha formación, etc. Paso rápido. Vale, ya me voy como al contenido así como más concreto de qué hacemos y qué hemos investigado en nuestro observatorio. Los puntos de partida, por un lado, lo habéis hablado un montón, la violencia sexual sigue normalizada, es fruto de la naturalización patriarcal que tiene que ver con la construcción de la sexualidad desigual y en concreto, esta naturalización, esta normalización, cuando hablamos de riesgo, no sé si conocéis en el ámbito de drogas, hay todo un paradigma que es el de reducción de riesgos, ¿sí? El favorecer el consumo, o sea, un consumo responsable en el que los riesgos se minimicen, ¿sí? Pero cuando hablamos de riesgos de la noche, generalmente desde una perspectiva androcéntrica que solo ve como riesgo pues, las peleas entre chicos, los destrozos de mobiliario urbano, problemas relacionados con la salud entendida desde un punto de vista biomédico, ¿no? como por ejemplo el coma etílico, no identifica como uno de los principales riesgos de la noche para las mujeres el sufrir violencia sexual por parte de hombres. ¿Sí? Esto por un lado, por lo cual nosotras nos ponemos a decir, hey, ¿qué pasa con este riesgo? Vamos a investigarlo. En ese momento no había ninguna investigación que conjugara violencia sexual, ocio nocturno y consumo de drogas. Ahora me consta que también Federación Mujeres Jóvenes ha hecho una investigación súper interesante que aprovecho para recomendaros, que se llama Noche Segura para Todas. También el ocio nocturno tiene ciertas especificidades. Por un lado, hay una alta permisividad de violencias sexuales, y esto tiene que ver con distintos motivos. Por un lado, porque la fiesta está asociada a la sexualidad. Hay, como decía Miriam, hay una confusión entre sexualidad y violencia, ¿no? Y parece que en la noche todo vale, ¿no? Nosotras, en nuestras entrevistas a las chicas usuarias de ocio nocturno, muchas de ellas nos decían que cada vez que denunciaban, no a nivel penal, que denunciaban frente a sus colegas violencia sexual, era de, bueno, esas cosas pasan, cuando bebé te lo estás pasando bien no pasa nada, ¿sí? Cuando con otro tipo de delito sería absolutamente, y hablo de delito, evidentemente, sería absolutamente impensable, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el robo de un móvil. Si una persona dice, me ha robado el móvil en una fiesta, es difícil que el grupo diga, bueno, estas cosas pasan en la fiesta, igual tú querías que te robaran el móvil, es que te estabas poniendo, como le estabas enseñando demasiado el móvil, igual lo estabas provocando, y todo este tipo de reacciones que tienen que ver con la falta de credibilidad, que también hablaba Adilia, y que es un mecanismo de control del sistema sexo-género hegemónico y de legitimación de la violencia sexual. También hay una especificidad del ocio nocturno porque hay distintas penalizaciones de las mujeres. Se nos penaliza cuando ocupamos un espacio que según la lógica patriarcal no nos pertenece, que es el espacio público. Se nos penaliza nuestra sexualidad y nuestro placer, ¿no? Todavía el estigma de guarra, el estigma de puta, si estamos bajo el consumo de sustancias. También el estigma de mojigata o monja, si no queremos tener relaciones sexuales. O en la noche, en concreto, funciona y opera muchísimo el estigma de calientapollas. Aquí no me da tiempo a ponerlo, pero me encanta siempre poner un vídeo de Irán Varela que se llama justamente así, Calientapollas, que os lo recomiendo un montón, porque el estigma calientapollas tiene una función social muy clara de responsabilizar a las mujeres de apagar ese fuego y ese volcán masculino, ¿no? Que es esa sexualidad desbordada de las que también hablaba Cristina, ¿no? De Luz Casanovas, de esa sexualidad irrefrenable, y nosotras somos las responsables de aplacar
ese deseo. Hablo de mitos relacionados con la sexualidad, no estoy diciendo que sea irrefrenable, sino ese mito en torno a la sexualidad masculina. Y como os decía, en el ocio nocturno también hay una penalización de las mujeres cuando consumen, ¿no? Siempre también en los talleres con jóvenes, ¿no? Preguntamos qué pasa cuando un chico ha bebido un montón y el fin de semana y no se acuerda de lo que le ha pasado, o sí, o se acuerda, pero bueno, se emborrachó muchísimo y llega el lunes al instituto, ¿no? Generalmente farda de este consumo cuando las chicas siguen teniendo vergüenza y culpa. Por otro lado, surge el observatorio por una necesidad de prevención con perspectiva de género sin promover la limitación de la libertad de las mujeres, ¿no? No te hagas la foto que ha dicho Miriam, pero en el ocio nocturno pues es no vayas por esas calles que está oscura, no te pongas esa falda tan corta porque después pasa lo que pasa, o no te drogues porque si te drogas pues tú te la has buscado, ¿no? Y bueno, y aquí lo vemos ¿os acordáis de los consejos del Ministerio del Interior para prevenir la violación? Que salieron en 2014 y que gracias al movimiento feminista fueron suprimidos. Pues eran unos consejos que estaban dirigidos a las mujeres, en plan, si estás en una parada de autobús sola de noche, vete de ahí. Si vives sola, pon tus iniciales en el buzón. Cuando salgas de casa, mira debajo del coche. Es decir, eran mensajes que no solo responsabilizaban a las mujeres de la violencia que sufrían, sino que creaban un clima de terror sexual y de peligro percibido en el espacio público, y eso es un sistema de control de las mujeres. Otro punto de partida eran las publicidades de bebidas alcohólicas. Son alucinantes. Os pongo este ejemplo, que esto es un anuncio de Campari y es un ejemplo claro de cultura de la violación o de violencia sexual simbólica, ¿sí? Como ese mensaje de disfruta tu noche, dirigido evidentemente al consumidor estrella, al protagonista de la noche, ¿sí? Que consume mujeres, ¿no? Las mujeres como producto, ¿sí? Esa asociación de la Salma Hayek, que es quien está ahí con la mirada perdida, enajenada, sin capacidad de reacción, eso percibimos, y cómo esos hombres la están metiendo en un ascensor en contra. Yo veo claramente que en contra de su voluntad, pero eso se asocia al disfrute, ese mensaje del disfrute que se lanza a ellos, ¿no? Hay un montón, os podría poner un montón porque es alucinante, tanto las publicidades de ocio nocturno de locales, de discotecas, como las de bebidas alcohólicas y también las de productos cannábicos, que asocian mucho el cannabis a las mujeres e hipersexualizan a las mujeres. También me interesa mucho esta imagen, cómo las caras de ellos están cortadas. Los agresores siempre como un ente. ¿Sí? Ha sido agredida, no, un hombre la ha agredido. Por favor, pongamos ya el sujeto, ¿no? Y pongamos el foco en donde se tiene que poner. Bueno, sigo. Bueno, otro meme. Consejo para que yo evite la violencia que otro ejerce contra mí. Interesantísimo. Cuéntame más, ¿no? Aquí con Martirio, un homenaje a mi paisano. Bueno, voy súper mal seguro porque me enrollo un montón, pero bueno, voy a hablar de ideario básico sobre violencias sexuales, algunas reflexiones que nos pueden servir para la prevención. Siempre también, esto me encantaría, después lo podemos hablar, no voy a hacerlo ahora, pero preguntaros cuando salís de fiesta o cuando salíais de fiesta, qué hacéis o hacíais o dejáis de hacer para evitarse molestadas, acosadas o agredidas. Esto es una dinámica que a mí me lleva mucho rato en el aula, os invito a hacerlo porque sirve para muchas cosas. Sirve por un lado para visibilizar todas las estrategias incorporadas, encarnadas que tenemos las mujeres, no solo cuando salimos de fiesta, sino cuando ocupamos en general el espacio público. No salgas sola, mándale un WhatsApp a tu amiga cuando llegues a casa, voy con los cascos haciendo que escucho música pero no la escucho, llevo spray pimienta en el bolso, me subo la cremallera de la chaqueta porque no quiero porque se me ve el escote, me cruzo de la acera cuando veo a cualquier hombre en cualquier calle oscura, planifico mi recorrido, ¿sí? Son un montón de estrategias que tienen que ver con esta cultura del terror sexual y este disciplinamiento de las mujeres que tenemos absolutamente incorporada y que forman parte de la propia construcción de la feminidad. El miedo como un factor constructor de la feminidad. ¿Sí? Por otro lado, me sirve para ver todas las limitaciones de la libertad de las mujeres y limitaciones de derechos de las mujeres, ¿sí? A la libre expresión de la personalidad, al derecho a la ciudad, etcétera, etcétera, ¿no? Son vulneraciones de derechos
humano de las mujeres. Y por otro lado también me sirve para cuando hablamos de chicos y chicas, ¿no? Como los chicos siempre hablan de, no, pues yo a veces cuando veo un montón de tíos súper borrachos, pues no quiero gresca, ¿no? ¿Qué tipo de miedos tienen los chicos? ¿A quiénes le tienen miedo los chicos? Que suelen ser a otros chicos, no, suelen ser a mujeres. Y cómo los chicos, su miedo tiene que ver con un grupo concreto de chicos, muchas veces atravesado por percepciones racistas y clasistas. Voy por un barrio chungo, ¿no? Pues es un barrio lleno de gitanos, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nosotros no tiene que ver con un sujeto particular. Evidentemente habrá concepciones racistas y clasistas que nos hagan tener miedo, más miedo de unos hombres que de otros. Pero también nos pasa que con un grupo de señores encorbatados nos giñamos igual, ¿sí? Aunque sean señores pijos y nos cambiamos de acera. Como el miedo de las mujeres a cualquier hombre, no a un grupo específico ni en un momento específico. ¿Sí? Y esto me sirve para explicar un marco teórico que habéis explicado estupendamente anteriormente, por lo cual no me voy a parar, ¿no? Como el miedo a ser violadas constituye una amenaza sobre la que se articula un mecanismo de control de todas las mujeres, ¿no? De indicarnos cuál es nuestro lugar en el mundo, que desde luego no es el espacio público y desde luego no es en la fiesta, ¿no? Aquí pongo siempre el ejemplo del piropo. La función social del piropo no es ligar. Nunca en la vida se ha visto que un hombre le diga a una mujer, chica, ¿a dónde vas tan solita? Y la chica le diga, ay, pues mira, no sabía dónde, me voy contigo a follar. O sea, esto no pasa, ¿sí? La función social del piropo es decirnos de quién es el espacio público, a quién pertenece el espacio público. Y es decirnos que nuestros cuerpos son invadibles y nuestros cuerpos son opinables. Nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotras, sino que les pertenecen a ellos, ¿sí? El acoso callejero es una estrategia muy fuerte de adisciplinamiento del cuerpo de las mujeres, de control social de las mujeres, bueno, y de toda esta disciplina del terror sexual, con todas estas representaciones que crean alarma social, por lo cual nosotras proponemos tener un discurso crítico en torno al ocio nocturno, pero no alarmista. A veces el límite es un poco confuso, ¿sí? Como tener perspectiva de género sin decir, mujer, no salgas a la calle, que miedo, ¿no? Entonces, y a veces no es tan fácil, ¿eh? Podemos debatir sobre esto porque la prevención y la alarma a veces están ahí, ¿eh? En un territorio como complejo, ¿no? De qué le digo a mi hija. No le quiero decir que salga que no le va a pasar nada, pero tampoco la quiero alarmar, ¿sí? Por lo cual, para mí aquí es clave la autodefensa feminista, no como una estrategia de reacción, sino casi como una estrategia de prevención, ¿no? De cómo concebimos nuestros cuerpos como agentes de autodefensa. Bueno, aquí algunos datos de nuestras investigaciones. Un 97% de mujeres ha sufrido comentarios sexuales incómodos, un 87% insistencias ante una negativa, 81 tocamientos no deseados y un 44 acorralamientos. También nos preocupa mucho la cifra tan grande de mujeres que han declarado, esto no es, que han declarado haber sufrido violencia sexual sin fuerza física. Eso también lo ha explicado Adilia, ¿no? Como esta diferencia tan patriarcal de abuso y agresión hace que no veamos violencia e intimidación donde hay violencia e intimidación. El corto que ha expuesto Alicia al principio lo ejemplifica perfectamente. ¿Qué es eso de violencia? ¿Qué noción patriarcal de violencia para identificar la violencia solo como que te agarran del cuello o te pegan un puñetazo? O sea, ejercer violencia sexual contra una persona que esté bajo el efecto de sustancias o esté dormida no es violencia o intimidación, ¿sí? Por lo cual, bueno, aquí tuvimos que poner incluso un epígrafe que explicaba que era violación sin fuerza física. Y tenemos un 14% y en 2018 un 17,5% de chicas que dicen haberla sufrido, ¿vale? El segundo, bueno, el tema del espejismo de la igualdad, ¿no? Cuando preguntamos a chicas y a chicos si salen de la misma manera de noche, generalmente nos dicen que sí, ¿no? Porque ya todos consumimos de igual manera, ¿no? O sea, bueno, no sé si sabéis los datos, pero en la encuesta Estudios del Plan Nacional sobre Drogas, los jóvenes y las jóvenes de 15 a 18 años consumen en la mayor medida, pero ni las motivaciones de inicio del consumo son las mismas. Por ejemplo, el cannabis, los chicos inician a consumir para integrarse en el grupo, para pertenecer, para construir su masculinidad, y las chicas que comienzan a consumir cannabis lo hacen para diferenciarse de las otras, para ser diferentes, para ser especiales, ¿no? Incluso.
también las consecuencias del consumo. Como os decía, los chicos sienten orgullo y las chicas sienten vergüenza y culpa, y las percepciones sociales del consumo no son las mismas. También las motivaciones para salir de fiesta no son las mismas. Aquí en esta diapositiva vemos que el 37% de los hombres consumiría con finalidades sexuales, lo cual consumir con finalidad sexual en un principio, pues mira, ni tan mal, pero tenemos que atender a cómo está construida esa sexualidad de manera tan diferente y de manera tan desigual, ¿no? Una sexualidad construida para la dominación de la otra. Por otro lado, vemos que las chicas consumen en mayor medida drogas legales porque son menos disruptivas y menos estigmatizadas, también porque se cuidan entre ellas. Hay chicas que desarrollan y despliegan estrategias relacionadas con el consumo para evitar consumir sustancias, de no me voy a poner muy pedo porque me puede pasar algo, ¿sí? ¿No? Este lema de sola borracha quiero llegar a casa, ¿no? Que me parece como muy acertado para hablar de, evidentemente tenemos que tener estrategias preventivas en torno al consumo y favorecer un consumo responsable, un consumo cuidado y un consumo, sí, pero a poder defender el derecho a las mujeres en este caso mujeres jóvenes, ¿no? Bueno, mujeres mayores también, a emborracharse sin ser penalizadas sexualmente por ello, ¿no? También el tema, la limitación de la libertad de acción. Vemos que las mujeres salen menos, consumen menos, van en grupo y se cuidan entre ellas, lo cual también es algo como a valorar y creo que como estrategia preventiva este cuidado que desarrollamos las mujeres entre nosotras, algo a lo que hay que darle valor, ¿no? Es algo de lo que lleva hablando mucho tiempo la economía feminista, ¿no? De como el cuidado como algo básico para la vida y también para el ocio. También otra idea es la de agresores fantasma, ¿no? Cómo los chicos tienen una fuerte dificultad tanto de identificar la violencia. En esta primera hablamos de identificar las violencias que hay en un... perdón. Sí, identificarse como agresores. Esta primera gráfica es de... Las chicas dicen que en un 59% han sufrido siempre, muy a menudo o algunas veces insistencias ante una negativa, pero solo un 14% de los chicos dicen que han insistido, ¿no? También a la hora de detectarlo, aquí hablamos de presenciar comentarios incómodos y las chicas los presencian en mucho mayor porcentaje, ¿no? Por aquí hay distintos temas que también son muy largos de explicar, porque se habla mucho de que los chicos no tienen conciencia de lo que es una agresión. Bueno, puede haber algo así, pero también es que los chicos erotizan el rechazo de las mujeres, ¿no? En el primer caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una postal que dice, si te gusta que te digan que no, o si te pone que te digan que no, tienes un problema, ¿no? Entonces, a veces sí que son conscientes de que hay un no, por eso el no funciona, porque para muchos chicos el flirteo, la relación comienza justamente cuando la chica ha dicho que no, ¿no? Me gustan las chicas que son más difíciles de conseguir. Esto que hemos escuchado tantas veces tiene que ver con esa erotización del rechazo de las mujeres. ¿Sí? Y también tiene que ver con la camaradería masculina, la fratría, ¿no? Este pacto intragénero para mantener los privilegios, ¿no? Este silencio, ¿no? Por lo cual también proponemos que intervengamos con los chicos para que sean los propios agentes detectores y puedan parar las violencias. Bueno, pongo aquí también esta concepción de un agresor como un monstruo, que también ha hablado Adilia, como alguien deshumanizado, como alguien externo, hace que para muchos sea difícil identificarse como agresor, ¿no? Esto lo dice mucho Virginie Despentes, ¿no? Ella dice, si tengo tantas amigas que han sufrido violencia sexual en mi entorno, ¿cómo es que casi no tengo amigos que la hayan ejercido, ¿no? Bueno. Bueno, también el tema, yo voy fatal, ¿no, Alicia, de tiempo? Vale, bueno, hipersensibilidad, simplemente los chicos siempre cuentan aquella vez que les pasó una cosa, que una tipa los acosó, cuando para las mujeres es un continuum. Nos sería imposible listar la cantidad de veces o la cantidad de situaciones en las que hemos sufrido violencia sexual. ¿Vale? También los contextos de ocio nocturno facilitan la violencia. Esas imágenes sin comentarios las podría comentar, ¿no? Pero esta asociación de la disponibilidad sexual de las mujeres cuando consumen sustancias está presente en muchas publicidades. En las primeras del Mercado de la Lonja del Barranco de Sevilla de 2014 y la segunda de Tequila Corralejo. Importante, también lo ha dicho Miriam, criminalizar por una parte ni el ocio nocturno
Sí, nosotras queremos salir de fiesta, la fiesta es buena, la fiesta no es el causante de las violencias sexuales como tampoco lo es el alcohol, ¿sí? El alcohol es un detonante y es un justificador social de la violencia, y sin criminalizar y demonizar a los y las jóvenes. Como ya ha hecho Miriam ese súper alegato, no me voy a detener en esto. Esta mercantilización de la sexualización de las mujeres, esta discoteca, esto es del año pasado, si no me acuerdo no paso, lo que sucede en Perseus se queda en Perseus, esta animación colectiva al silencio frente a las violencias, o esta también de otra discoteca, Nick Cabana, de Chupa y Calla, ¿no? Que resume mucho la posición de las mujeres en el patriarcado, ¿no? La de satisfacer deseos sexuales de dominación y de poder, y la del silencio, ¿no? Bueno, todo el tema de la socialización de la sexualidad también se ha hablado, por lo cual voy a pasarlo. La violencia más presente en situaciones de violencia sexual es el alcohol, frecuentemente, y esto lo voy a explicar porque voy a dar una pincelada de sumisión química, frecuentemente consumido voluntariamente por ambas partes, pero el alcohol tiene un efecto desigual si el consumidor es un hombre o una mujer, ¿no? El alcohol justifica a los agresores y culpabiliza a las víctimas, ¿no? Aquí he puesto dos ejemplos de titular. El primero, 2018, lo traduzco. La policía cree que la chica presuntamente violada en la discoteca Razmataz había bebido alcohol y fumado marihuana y por eso los sospechosos se habrían aprovechado. ¿Vale? El segundo, también, la menor violada en grupos, pasaba en San Juan con unas amigas y se emborrachó. Otra vez esta asociación, este factor culpabilizador de las mujeres cuando consumen sustancias, ¿no? Cuando es un dato que es absolutamente irrelevante. Como mucho nos serviría para explicar que tendría que ser un agravante, ¿no? Las mujeres estaban en especial situación de vulnerabilización, ¿no? De vulnerabilidad. Campañas preventivas que fomentan y naturalizan la violencia sexual como esta es de hace ya unos años, pero al 2018 sabéis que también el Ministerio del Interior sacó otra campaña que seguro que conocéis, que decía que mientras el consumo fomentaba relaciones sexuales no protegidas o sin consentimiento, como ya decía Miriam, no hablemos de relación sexual sin consentimiento, hablemos de violencia sexual, y esta campaña afortunadamente fue retirada, ¿no? Otra campaña del gobierno de Aragón, no es no, para evitar situaciones incómodas, las cosas claras desde el principio. Situaciones incómodas. Básicamente lo que está diciendo es para que no te violen, pues no seas calientapollas, ¿no? Básicamente así en una campaña, ¿no? Bueno, un meme otro meme, ¿no? Como para los chicos el consumo resulta un atenuante, ¿no? Con mensajes como estaba borracho y no sabía lo que hacía, pero para las chicas es un agravante, ¿no? Esto no solo a nivel de imaginario social, sino como la jurista sabréis, a nivel de sentencias judiciales se ha considerado muchas veces un atenuante el ejercicio de la violencia sexual cuando el agresor había consumido sustancias. También la tendencia a situar la causa de la violencia en la sustancia y no en el agresor, ¿no? En esta lo vemos. Tercera víctima de la burundanga en Galicia, ¿no? Y si lo hubieran agredido, no sé, si te han robado con una navaja, no dices tercera víctima de una navaja, tercera víctima de un robo. Sí, la navaja es el canal, es el instrumento que utilizamos para ejercer esa violencia, ¿no? Por lo cual, otro meme, este te va a gustar, Alicia. El problema no es la sustancia, el problema eres tú, José Manuel. Y todo el engranaje social sexista que te ampara, Pepín. Bueno, termino con esta idea, la sobredimensión mediática de la sumisión química. Hablamos un montón de sumisión química, es un fenómeno del que hay que hablar, pero que sepáis que percentualmente son las menos violencias sexuales que se dan, ¿sí? Lo que pasa es que la sumisión química responde, o sea, las situaciones de violación, de violencia sexual bajo intoxicación involuntaria, o sea, bajo intoxicación a la víctima de sustancias, tienen que ver con que responde mejor al mito del agresor cruel, malvado y demente que te agrede. Y parece que las víctimas son más víctimas cuando han sido intoxicadas contra su voluntad que cuando han consumido voluntariamente. De hecho, tenemos casos de chicas que han dicho que habían sido drogadas para fomentar su credibilidad, porque sabían que si decían que estaban muy borrachas, seguramente se las iba a acusar, se las iba a responsabilizar, ¿no? Entonces, bueno, esta sobredimensión mediática de la sumisión química sigue diferenciando a las mujeres buenas y malas. Las mujeres que son intoxicadas contra su voluntad, que son verdaderas víctimas, y las que han consumido voluntariamente y no lo son, ¿vale? Aquí otro meme, o sea que si me drogan, bueno,
contra mi voluntad y me agreden, soy una verdadera víctima, pero si me emborracho porque quiero y me violan, pues no tanto. Qué guay. Bueno, esto lo habéis hablado antes, los mitos de la construcción social de la víctima, que no voy a seguir porque no me da tiempo. Deciros que tenemos 2 campañas preventivas, estamos haciendo ahora una tercera. Esta es una campaña de postales que podéis utilizar en vuestros municipios, entidades, que hicimos un esfuerzo muy fuerte en poner el foco en los agresores, porque había muy pocas campañas que ponían el foco en los potenciales agresores y, como decíamos, siempre se centran en las víctimas. ¿Sí? Son 6 postales, las podéis descargar, y también tenemos un vídeo dirigido a jóvenes que se llama El sexismo también sale de fiesta, para desmontar algunos mitos relacionados con las violencias sexuales en contextos de ocio nocturno. Y para acabar, acabo con mi último meme, que está basado en una imagen de un colectivo francés que se llama Le Connage, para hablar de la violencia sexual como un asunto de poder. La violación tiene que ver con la violencia, no con el sexo. Si te golpearan con una pala, no lo llamarías jardinería. Y hasta aquí, corriendo un montón y diciendo un montón de cosas, pero bueno, ahí tenéis redes sociales, web, os podéis descargar todo lo que hemos hecho, todos los informes, tal, y sin más, muchas gracias.